que se encuentra en Carabuco. Más adelante les estaré mostrando el camino que deben recorrer para llegar a este hermoso lugar. Estamos en una nueva aventura junto a Jimena y Sin novia. bienvenidos a su canal, acompáñanos con este video completo de hoy. Para poder llegar a este lugar, nos dirigimos a la terminal interprovincial del Alto y nos vamos por este lado. Hay dos autos que nos pueden estar haciendo llegar hasta aquí. Los con letrero que diga Carabuco o Escoma, como lo pueden ver en pantalla. Máximo el viaje dura 2 horas con 30 minutos hasta el municipio de Carabuco. Y hay varios atractivos turísticos por aquí. Como les dijo mi mamá, este es el camino por el cual estamos ya entrando al muelle de Carabuco. También quiero comentarles que esto es uno de los lugares que ustedes pueden pasar a visitar. Y otro de los puntos es que mi mamá nunca ha venido a este lugar. Y pues bueno, es un lugar muy bonito, estamos cerca a las orillas del lago y también pues está muy emocionada por llegar. Presenta con actuaciones estelares de Munata Zenobia. Jack, despierta, Jack. Ya no me acuerdo la escena. Nosotros grabando una película, ¿sí? Titanic 3, esto es solo el comienzo. A ver, vamos continuando con el recorrido. Estamos aquí ya en el lago y como pueden ver este es un bote y está ahí sus dos remos, también el bidón para sacar el agua. También quiero informarles que ya estamos trabajando con el video sobre la pesca, muy pronto se va a venir, solo espérenlo. También estaremos visitando la iglesia y todas las partes de este lindo pueblo de Carabuco. Está haciendo mucho calor, el agua está muy caliente y estamos disfrutando de estar en el lago. Bueno, voy a mandar saludos en esta oportunidad. Saludamos a Ana Durán, Julieta Prada, a Andrea Quispe y también agradecer a todos por sus lindos comentarios, por las buenas vibras que nos dan. Muchísimas gracias. Hay saludos que tal vez no estoy mandando, pido mil disculpas por eso. Y claro que sí, desde ahora ya no me olvidaré de los saludos, amigos. Puedes dejar un nuevo comentario para que te esté saludando en los próximos videos. Aquí está mi mamá en el agua. Bueno, está muy bonito el lugar, nos ha encantado venir aquí. ¡Mira, patos! ¡Patos! Amigos y amigas, Carabuco se encuentra en las orillas del lago Titicaca, como ustedes lo habrán notado, y está a unos 160 kilómetros de la ciudad de La Paz. Así es, y hay bastantes lugares que ustedes pueden pasar a visitar. Entre ellos estarían la Capitanía de Puerto de Chaguaya, esto que ven en pantallas, un muy bonito lugar en sí, ¿no? Aguas termales, Collanuma, más conocido de esa manera. También está ahí el dragón dormido. Ahí lo ven en pantalla, amigos.
de Santiago de Ocola. Aquí pues se animó a dibujar un patito. Dice que quiere que entre al lago. A ver cómo le queda. Piquito, piquito, pa, los ayaja, nairita, pa, kaitu, pa. Kotan kane, mantan, kotar patito. Mantan, kotar patito. Vamos a hacer una competencia al hacer unos hornitos, a ver quién gana. Mira, ella ya se le empezó ir. Esa mi mamá es una tramposa. El horno tiene aquí. Yo te gané. Mi arma ya está. Soy ganadora. Yo soy ganadora. Te gané. Bueno, es momento de ver los hornitos, a ver. Vean, el mío parece un hornito de verdad y cerca al lago. Veamos. No sé. Mientras estaba grabando el mío, había estado haciendo más hueco grande. Vean. El horno de mi mamá. ¿Quién creen que ganó? Déjanos en los comentarios, por favor. Simplemente decirles que si ustedes se animan a venir, cuiden estos lugares atractivos, no boten basura y diviértanse. Que hay muchas formas de divertirse en este lindo lugar y también pues con el aire fresco. Nos estamos dirigiendo al Calvario de Carabuco. Y bueno, pues este es el camino que ustedes tienen que recorrer. Nos vamos a dirigir por este camino y vamos a doblar por la esquina y seguir subiendo hacia el Calvario. Mientras ustedes van viendo en pantallas el lindo paisaje que hay por aquí, quiero comentarles, amigos y amigas, que ya está creado el canal en el cual estaremos difundiendo el idioma aymara. Aprendiendo entre todos, porque uno no siempre lo sabe todo, amigos y amigas, y juntos vamos a aprender, ¿no? Y lo haremos de una manera didáctica, creativa, en el cual todos puedan aprender y también puedan saber escribir o saber cómo se escribe. Simplemente, si te gusta esta idea y quieres aprender el idioma aymara o seguir mejorando y practicando junto con nosotros, suscríbete al canal. Estamos como Tu Cuyaquita Jimena. No te pierdas desde el inicio de nuestros videos. Aquí te dejo el link también. Ilatanak kuyakanak aymaranak yatek añasao imilanak kayokalkalunak kam yatek ayanagama aymarat pal kan yatek ayanagasaw. Ukamapi haniwar masiñakiti aka cultura aymara rusa. Naira kataru irpas cañani, naira katar sarantas cañani, yanat asisa taqeni. Más que toda esta experiencia o visitar este lugar es más maravilloso para mi mamá, ya que ella tampoco ha venido a este lugar, ¿no? Y siempre que uno no conoce, pues es muy bonito conocer nuevos lugares y así. Kalwari irma katanya taki hiwat yakirekita inasa. Ukamapi mauqatayarakiwa sumach'uqnitaraki unhawayasi. Ukamarunsti walhaq'uqanakutaraki. Ya les había contado o comentado que mi mamá nunca había venido a visitar y se quiso subir pues por el otro lado. Y bueno, pues quiero mostrarle, este es el camino, amigos. Este es el camino. Es más sencillo de subir, ya que por el otro lado tienes que estar trepando piedras, ¿no? Entonces aquí vean, hasta pareciera que tiene gradas. Purin tapkhawnya akaqalana karu makatanya chaqalana karu makatapha. Y pueden ver, son como gradas de piedra. Tienen que subir por aquí. Y desde aquí pueden ver pues todos los lugares. Hay una vista increíble. Uka qulur makat asa lawatul midunya makat aptukatcha. Uka quluna asa
Pampanaga sumita naga pampanaga ungas uka Carabuco, Chawaya, uksanaga suma uka qullu patat ungas iway. Kabinchillo kamaraki. Kawinchillaga kamaraki uka. Ch'oñaki poni siway. Por aquí está el tallado Don Bosco y por este lado se ve el dragón dormido, Chaguaya, este es el Calvario, Marcailata, están las comunidades y por allá pues también Cabinchilla, nuestra comunidad. Y bueno, después vamos a ir bajando también, regresando por donde nos vinimos, vamos a volver para el mismo lugar y siempre por favor con cuidado. Espero que les haya gustado estos bellos lugares que hay por aquí. No se olviden visitarlos. Bueno, el pasaje es a 15 bolivianos hasta Carabuco. En pantallas ya pueden ver la iglesia colonial, la iglesia de Carabuco, que tiene mucha historia, pero lo estaremos hablando en otra oportunidad, contando en otra oportunidad. Quiero comentarles, amigos, que si les gusta lo que hacemos, compartan nuestros videos para llegar a más personas y también apóyanos viendo las publicaciones o la publicidad que les sale en los videos. De esa manera nos apoyarían muchísimo. Tanto mi mamá como yo estaríamos muy agradecidas con todos ustedes si se toman el tiempo para ver las publicidades que salen en nuestros videos. Amigos y amigas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like. Y claro que sí, compartir nuestro video, por favor. Muy dentro del corazón, Carabuco, siempre estás muy dentro del corazón. Bueno amigos, llegamos al final del video. Un gusto compartir esta aventura con todos ustedes. Muy pronto estaremos en una nueva aventura. Ya Korkama, Hilata, Kuyakanaka, Hayaya, Cocina, Sarjaniani. Chao, chao. Carabuco, siempre estás muy dentro del corazón. Carabuco, siempre estás muy dentro del corazón. Junto al agua encontrarás un pueblito sin igual. Junto al agua encontrarás un pueblito colonial. Pueden pasar a escuchar esta linda canción que está con el título de Carabuco Cariñoso, si les ha gustado. El calor de la hermandad, amistad, sinceridad, que roba el corazón. De nuestro nuevo canal, Tucuyaquita Jimena. El link lo estamos dejando en la descripción del video, aquí abajo. Ahí lo dejamos para que vayas a suscribirte y no te pierdas desde el inicio de nuestros videos. Muy pronto se viene un nuevo video, amigos y amigas.